Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Mensaje positivo de Irán después del inicio de las conversaciones con Estados Unidos en Omán sobre el programa nuclear de Teherán. El canciller Abbas Araghchi asegura que fue un buen comienzo. En Haití, este sábado concluye el mandato del Consejo Presidencial de Transición, creado para brindar una mayor estabilidad de gobierno al territorio. Ahora se abre un panorama de incertidumbre ya a 6 meses de las previstas elecciones. Se inauguran este viernes los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Serán 2 semanas de competencia sobre hielo y nieve a cargo de unos 2.900 atletas de más de 90 países. Este viernes el estadio de San Siro da inicio a las justas. Tenemos el reporte. Con nuestro invitado del día profundizamos en esas conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Es un momento crítico en las relaciones entre Washington y Teherán. ¿Qué se conoce acerca del plan nuclear de la potencia persa? ¿Por qué Washington impuso más sanciones a Irán después de la primera ronda de diálogos? Lo abordamos en minutos. Comenzamos. La noticia del día pasa por Omán, sede de unos diálogos entre Irán y Estados Unidos para abordar el plan nuclear de Teherán, el cual genera preocupación en la Unión Americana. Fue un buen comienzo, de acuerdo con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien en sus propias palabras tuvo unas largas e intensas conversaciones con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque poco después del final de la reunión, Estados Unidos anunció la sanción a 14 entidades y 14 buques de la denominada flota fantasma iraní. En este contexto, el diario The New York Times publica unas fotos satelitales que aseguran son una prueba de las labores de reconstrucción en instalaciones de misiles balísticos afectadas en la guerra de los 12 días con Israel. Si la otra parte continúa con el proceso actual y mantiene el mismo enfoque, podremos alcanzar un marco para las conversaciones y los temas que se debatirán en las próximas reuniones. No quiero juzgar ahora, pero creo que ha sido un buen comienzo y que puede continuar bien. Pero eso depende de la otra parte y también de las decisiones que se tomen en Teherán. La responsabilidad de liderar estas negociaciones con Estados Unidos en Omán recae sobre el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica. Abbas Araghchi es considerado como la figura más visible de Irán ante la comunidad internacional y ante una figura clave como el ayatolá Ali Khamenei. Pero, ¿cuál ha sido la trayectoria de este diplomático? Revisémoslo en el siguiente informe. Abbas Araghchi es el jefe negociador de Irán en estas nuevas conversaciones con Estados Unidos, un papel que conoce bien. Ya forma parte de la delegación iraní en 2015 cuando se firmó el Acuerdo Nuclear de Viena, hoy caducado. Hace 3 semanas, en plena represión sangrienta por parte de las autoridades contra el movimiento ciudadano, tomó la palabra en varias ocasiones para justificar el actuar del gobierno, calificando a los manifestantes de terroristas. En estos momentos, nuestras fuerzas de seguridad controlan totalmente todas las ciudades del país. Gozamos de una superioridad total en materia de inteligencia. Araghchi, de 63 años, ha desarrollado toda su carrera en la diplomacia iraní. En 1979, tras la proclamación de la República Islámica, se unió a la Guardia Revolucionaria, el ejército encargado de preservar los valores de la revolución. A finales de los años 80, fue contratado por el Ministerio de Asuntos Exteriores como experto en cuestiones internacionales, un ministerio del que no se ha marchado desde entonces. En 2024, el presidente Masoud Pezeshkian lo nombró jefe de la diplomacia con el objetivo de reanudar los vínculos con Occidente. Desde entonces, no ha dejado de repetir que su país siempre ha estado dispuesto a reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear de su país. Si el objetivo de las negociaciones es garantizar que la República Islámica de Irán nunca intente dotarse de armas nucleares, entonces me parece que es perfectamente posible llegar a un acuerdo. Pero si el objetivo es privar a Irán de sus actividades nucleares pacíficas, entonces nunca habrá ningún acuerdo. Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones en abril y mayo de 2025, unos diálogos que lograron suspender los enfrentamientos armados con Israel en la denominada Guerra de los 12 días.
La agenda nuclear es también tema de discusión entre las principales potencias mundiales. Mientras Estados Unidos y Rusia negocian restablecer un acuerdo de desarme de armas atómicas, la Unión Americana asegura que es necesario que China haga parte de estas conversaciones. Recordemos que por primera vez en décadas no hay un pacto vigente entre Washington y Moscú para limitar su arsenal nuclear, luego de que este jueves expirara el tratado New START. China ha rechazado en el pasado ser incluida en esos diálogos. Al respecto, su embajador para el desarme, Shen Jian, se mostró en contra de lo que dijo es una falsa narrativa de definir al gigante asiático como una amenaza nuclear. Escuchemos cuáles son los argumentos de otra parte de Estados Unidos. Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense tiene conocimiento de que China ha realizado pruebas nucleares explosivas, incluyendo la preparación para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas. El Ejército Popular de Liberación intentó ocultar las pruebas escondiendo las explosiones nucleares, ya que reconoce que estas violan los compromisos de prohibición de pruebas. China ha recurrido al desacoplamiento, un método para reducir la eficacia del monitoreo sísmico y ocultar sus actividades al mundo. Of seismic monitoring to hide their activities from the world. El Consejo Presidencial de Transición de Haití expira este sábado 7 de febrero, un ente creado para devolver a la nación caribeña la estabilidad en medio de la violencia de las pandillas y el vacío político. Sin embargo, la interrogante se mantiene sobre qué viene para el futuro inmediato por la falta de consenso sobre los miembros de la transición antes de unas elecciones previstas para finales de agosto, 5 años después de que Haití tuviera por última vez presidente y una década después de los últimos comicios. Veamos el informe. Es un plazo límite que podría desestabilizar aún más a un país que ya se encuentra atrapado en la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada. Este sábado 7 de febrero vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití, un órgano de 9 miembros que fue establecido en 2024 para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Esto tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021. Una primera vuelta electoral está prevista para el 30 de agosto de este año, aunque los expertos advierten que será difícil cumplir con el calendario, dada la falta de avances significativos en materia de seguridad. Esperamos y confiamos en que se respete el calendario electoral, pero en algún momento del año será necesario realizar una evaluación técnica para determinar si existen las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y legítimas en todo el país. Algunos miembros del Consejo buscan aferrarse al poder y el mes pasado hicieron un último intento por destituir al primer ministro Alex Didier Fils-Aimé. Sin embargo, Estados Unidos quiere que Fils-Aimé permanezca en el cargo después del plazo de este sábado y ya ha sancionado a algunos miembros del Consejo por intentar desplazarlo. En lo que parece ser una advertencia al Consejo para que se mantenga alineado, Estados Unidos desplegó buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe el martes. Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue azotando a Haití, con grupos armados que controlan más del 80% de la capital. Más de 8.000 asesinatos fueron documentados el año pasado y, según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas continúan desplazadas. Los servicios públicos como la salud y la educación han colapsado, mientras que cerca de 2 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Una fuerza policial multinacional mal equipada, liderada por Kenia, no ha logrado contener a las pandillas. En septiembre, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de supresión de pandillas más robusta, conocida como GSF. La policía haitiana, con el apoyo de contratistas privados y personal de la GSF, ha logrado algunos avances para hacer retroceder a los grupos armados. También ha incrementado el uso de drones, aunque los ataques han causado la muerte de varios civiles. Más noticias. La Unión Europea advierte que TikTok es adictiva y podría ser incluso peligrosa para los menores de edad. El bloque económico publicó un informe en el que le pide a la red social hacer cambios de fondo en su sistema operativo, o de lo contrario, se podría exponer a sanciones económicas, acusaciones que fueron negadas con contundencia por la aplicación de origen chino. El informe lo tiene Diego Bazzani. La Unión Europea pone la lupa sobre TikTok. Este viernes la Comisión Europea publicó las conclusiones de una investigación que dictamina que la red social de videos tiene características adictivas y potencialmente peligrosas para menores de edad. Además, el bloque advirtió a ByteDance, la compañía dueña de TikTok, que debe realizar cambios en su interfaz o podría exponerse a sanciones económicas.
TikTok no evaluó adecuadamente cómo sus funciones adictivas pueden dañar a los usuarios y no implementaron medidas efectivas para mitigar tales riesgos. TikTok ahora tiene derecho a defenderse. Si no lo hacen correctamente, la comisión podría decidir emitir una decisión de incumplimiento que conlleven multas de hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa. En respuesta, TikTok afirmó que las acusaciones de la Unión Europea son falsas y aseguró que buscará que se revise el contenido del informe. Las conclusiones preliminares de la comisión presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma, y tomaremos las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones. En los últimos meses, el bloque económico ha abierto investigaciones contra varias redes sociales como Facebook o Instagram de Meta por presuntas violaciones a la Ley Europea de Servicios Digitales. Por otra parte, la decisión contra TikTok se da en un contexto en donde varios países europeos como Grecia y España se encuentran contemplando restringir el uso de redes sociales para menores de 16 años. Propuestas legislativas que han abierto un amplio debate sobre las libertades individuales en el ciberespacio. Vamos a España. Este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas más afectadas de su país por la tormenta Leonardo, el fenómeno meteorológico que ha azotado la península ibérica en los últimos días. Todo esto mientras que está previsto que desde el sábado Portugal y España vuelvan a sufrir intensas lluvias por la llegada de otra depresión, en esta ocasión bautizada como Marta. El informe lo tiene Hugo Caro Jiménez. La península ibérica inundada por la tormenta Leonardo. El fenómeno meteorológico ha dejado pueblos sumergidos en agua y ha provocado la evacuación de miles de personas en España y Portugal durante los últimos días. Este viernes el presidente del gobierno español visitó las zonas más afectadas en el sur del país. Vienen días complejos porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada. Y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos: uno, a la calma; dos, a la prudencia. Las agencias meteorológicas de España y Portugal ya han advertido de la llegada a partir del sábado de una nueva depresión bautizada Marta. Para este meteorólogo, lo ocurrido en los últimos días no tiene precedentes. Yo en los años que tengo, yo nunca he visto llover tanto como estos días. Yo nunca he visto coger nadie 304 litros con 9 que cogí yo el día 4. Es una burrada. Yo nunca he visto eso. Y ahora, en 2 días anteriores he cogido 120, 100 y pico, 200. Que es una burrada. Yo nunca he visto esto en la edad que tengo, vamos. Leonardo es la última de una ola de media docena de tormentas invernales que han azotado a Portugal y España desde principios de 2026 y que han dejado varias personas muertas e inundado ciudades por completo. En noticias del mundo del deporte, este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno, una cita que tendrá lugar en las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo y con una ceremonia inaugural en el mítico estadio de fútbol de San Siro. El evento contará con la participación de estrellas como Laura Pausini o Mariah Carey. Previamente, desde Cortina, nuestra enviada especial Irene Savio nos compartió detalles sobre esas horas previas al encendido del pebetero olímpico. Sí, así es, ya nos encontramos en Cortina, que como decías es una de las principales sedes de estos Juegos Olímpicos que se disputan en distintas localidades del norte de Italia. De hecho, a mis espaldas incluso pueden ver el logo de estos Juegos Olímpicos, esta escultura que se encuentra aquí, pero la noticia de hoy es que, bueno, en realidad la noticia de las últimas horas es que ha nevado, quizás también lo pueden ver, ha nevado mucho, quizás más de lo esperado, y de hecho algunos entrenamientos, algunos de los primeros entrenamientos se han tenido que cancelar. En cualquier caso, las competiciones, eso sí, se mantienen. Lo que estamos viendo aquí es también mucho ajetreo, por supuesto. Los operarios están limpiando las calles de la ciudad, están ultimando los últimos preparativos, poniendo las vallas también para la ceremonia precisamente que se celebrará esta noche. Un clima en todo caso mucho más relajado del que se está viviendo en Milán, donde hay protestas en curso, protestas contra nuevamente el ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, que es parte de la delegación estadounidense, y también por la presencia de Israel, que participa a estas competiciones a pesar de que algunos habían solicitado que fuese excluido. Llegó el momento de nuestro invitado del día. Estados Unidos e Irán vuelven a la mesa de conversaciones. Desde este viernes, Omán recibe al canciller iraní
Abbas Araghchi y al enviado especial de la Unión Americana, Steve Witkoff, para abordar el programa nuclear de la potencia persa. ¿De qué se trata este plan y por qué es un tema de preocupación ya desde hace años para la comunidad internacional? El análisis es con Darío Hinchuk, ingeniero y físico nuclear, consultor internacional en temas de energía atómica y no proliferación, con más de 40 años de experiencia en el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los ejes de esta negociación entre Estados Unidos e Irán? Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico, mientras que la administración de Trump defiende una retórica en la que aseguran que el régimen de los ayatolás es una amenaza. Bueno, este es un tema largo, es un tema que ya empezó, digamos, yo diría, de hace más de 20 años que lleva. Todo comenzó, digamos, el programa nuclear iraní es un programa que comenzó en los años 50. Hasta los 70, digamos, hasta la revolución iraní en el año 79, inclusive tenía ayuda de Estados Unidos, de Francia para desarrollarse, pero luego a partir del año 2000, diría 2002, por ahí, a raíz de que unos disidentes iraníes denunciaron instalaciones nucleares que Irán no había declarado, ahí comienza un tira y afloje, unas discusiones sobre si el programa nuclear de iraní es solo para usos pacíficos o también incluiría una componente bélica. Esto, bueno, fue el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que inspecciona estas instalaciones, más documentos que se filtraron en los años después del 2000, 2010, por ahí, llegaron a la conclusión de que Irán tenía un incipiente programa de armas nucleares, pero que en el 2003 más o menos fue abandonado. Esto llevó a discusiones en el ámbito internacional y en el 2015, digamos, y las Naciones Unidas, digamos, impusieron sanciones a Irán, sanciones económicas, porque su programa no había sido declarado totalmente. Y en el 2015 se firma un acuerdo, que por sus siglas en inglés se conoce como el JCPOA, donde Irán declara todas estas instalaciones, las abre a la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica y se compromete a ciertas condiciones, digamos, que no va a enriquecer uranio, digamos, que es la forma en que el uranio puede ser utilizado para una bomba. Y a cambio de esos compromisos de Irán, se levantan esas sanciones económicas. Esto fue en el 2015. En el 2018, Estados Unidos se retira de este acuerdo, ¿sí? Cuando sube Trump en su primera presidencia. Entonces Irán se considera en libertad, digamos, de continuar con su programa de enriquecimiento, y así llegamos a que en el año 2024 el Organismo Internacional de Energía Atómica, al visitarse esas instalaciones, ve que Irán tiene 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que es un grado de uranio que podría utilizarse si se lo enriquece un poquito más, y así se lo trata un poco más, a ser utilizado para una bomba. Entonces ahí surge que en el 2025, ¿no es cierto?, en junio del 2025, Israel y Estados Unidos atacan, bombardean las instalaciones iraníes, las principales instalaciones nucleares iraníes, y ahí, bueno, Irán impide, o sea, el ingreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, y en eso estábamos, digamos, que Irán dice que su programa sigue siendo pacífico, los inspectores no pueden ingresar, entonces no se sabe qué pasó con esos 400 kilos de uranio enriquecido que estaban ahí. Y bueno, ahí entonces Trump ajusta un poco más sus clavijas, el acuerdo el que se había firmado en el 2015 cae totalmente en el 2025, entonces nos encontramos hoy en día en esta situación.
Sí, señor Hinchuk, aprovechando que usted es un físico y que se encuentra con nosotros, quiero profundizar en un tema que usted trató. ¿Nos puede explicar la importancia del enriquecimiento de uranio? Precisamente en las conversaciones de hoy, Irán le dejó claro a Estados Unidos que van a seguir enriqueciendo uranio. ¿Por qué es tan importante cuando se pasa de ciertos porcentajes que ya podría una nación tener un armamento nuclear? Claro, el uranio, ¿no es cierto?, es un mineral, ¿no es cierto?, se encuentra en la naturaleza. Ese mineral, cuando es tratado, puede ser usado para diversas utilizaciones pacíficas, en medicina, industria. Ahora, ese uranio, digamos, si uno lo trata, con unas máquinas que son las centrífugas, esas mismas que ustedes están mostrando ahora en pantalla, estas máquinas permiten cambiar, ¿no es cierto?, modificar la composición de este uranio. Entonces, si este uranio, digamos, se enriquece al 3-4%, ¿no es cierto?, eso se usa para el combustible de una central nuclear de potencia, los 400 reactores que hay en el mundo. Si uno lo trata un poquito más y lo lleva hasta el 20% de ese enriquecimiento, eso se puede utilizar para reactores de investigación que se utilizan justamente para radioisótopos de uso médico, tratamiento de cáncer, diagnóstico de imágenes, etc. Ahora, si uno continúa con ese proceso industrial, modificando este uranio y enriqueciéndolo a un nivel del 90% o más, eso ya permite hacer una bomba atómica. Entonces, digamos, el proceso y las máquinas son las mismas. El tema es hasta dónde uno permite o que se enriquezca. Digamos, si uno ya pasa del 20%, digamos, no hay ningún uso pacífico del uranio enriquecido a ese nivel que justifique enriquecer a los niveles del 60%, por ejemplo, que tenía Irán en el 2024, cuando el organismo detectó esos 400 kilos. Esos 400 kilos, si uno continúa con el proceso, servirían para hacer unas 10 bombas atómicas, ¿cierto? Centrándonos Entonces, un ahí poco... es ¿dónde están esos 400 kilos hoy en día? Claro, es muy difícil entonces saber. Es muy difícil saber entonces si Irán es una amenaza nuclear bajo las condiciones que usted nos cuenta, pero le pregunto un poco entonces acerca de estas conversaciones. ¿Qué podemos esperar a futuro de lo que puedan alcanzar Estados Unidos e Irán en estos diálogos sobre este programa nuclear iraní? Y bueno, eso ya es un tema, ahí es totalmente político, porque Estados Unidos pretende que Irán deje de enriquecer. También Irán tiene un programa de misiles, ¿no es cierto?, donde uno podría colocar hipotéticamente estas bombas, y Estados Unidos pretende que Irán detenga este programa de misiles. También pretende, ¿no es cierto?, que se detengan estas represión que hubo a raíz de los ¿cómo se llama?, problemas sociales, digamos, del país, económicos. E Irán, por otro lado, lo que dice es que él se va a sentar a negociar con Estados Unidos, pero solamente el programa nuclear, y que no va a tratar nada más. De las conversaciones de hoy, lo único que llegaron es a que, bueno, vamos a conversar, pero no hubo ningún compromiso más de ningún lado. ¿Hasta dónde pueden llegar? Yo, la verdad, no sabría decírselo hoy. No creo que haya muchos que puedan decir, excepto Trump y las contrapartes iraníes, hasta dónde van a llegar. Es un tema más político que tecnológico hoy en día. Le pregunto entonces por una cuestión que tiene que ver con el armamento nuclear y la disuasión nuclear. Estados Unidos, mientras tanto, está intentando llegar con Rusia a un acuerdo para volver a retomar un pacto de no proliferación de armas nucleares. ¿Cómo podemos definir este papel de Estados Unidos, que parece estar muy centrado en tener un papel protagónico en lo que se refiere al armamento atómico? Y ese es el programa SALT, que ahora termina, y que es el único que quedaba, digamos, de compromiso de no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. No sé, aparentemente, ojalá se pueda continuar y se siga, digamos, con los compromisos de no proliferación de armas nucleares por ambas partes.
Pero otra vez, la verdad que es un análisis político que escapa a mi conocimiento a dónde pueden llegar. Mi deseo sería que se ratifique este programa SALT y que que haya una restricción en la proliferación de armas nucleares, digamos, que no se sigan construyendo más armas nucleares. Lo ideal sería inclusive que los estados que tienen armas nucleares se desarmen, que ese fue un poco el compromiso del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares firmado en el 68. Pero los países que ya tenían armamento, los 5 grandes, digamos, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, dijeron que ellos se iban a desarmar y, por otro lado, iban a transferir el uso de la energía, los conocimientos para el uso pacífico de la energía nuclear a los otros países. Pero ¿qué sucedió? Ni esos 5 países se desarmaron completamente. Por otro lado, hubo otros 3 o 4 por fuera del tratado, Israel, Corea del Norte, Pakistán, India, que tienen armas nucleares fuera de esos 5 que tenían permitidos. Irán dice, bueno, pero si esos 5 la tienen, ¿por qué no la puedo tener yo? La diferencia está en que Irán firmó el Tratado de No Proliferación, mientras que Pakistán, India, Israel no lo han firmado. Corea del Norte lo firmó y después se retiró. Pero hoy nos encontramos con 8 o 9 países que tienen armas atómicas y el resto que está ahí pendiente de algunos que dicen, bueno, si ellos la tienen, ¿por qué no la puedo tener yo? Y bueno, ese es el tironeo que hay en el mundo, ¿no? Ese desbalance, diría yo, original del Tratado de No Proliferación. ¿Por qué 5 podían tener y el resto no? Sí. Darío Hinchuk, ingeniero y físico nuclear, consultor internacional en temas de energía atómica y no proliferación. Muchas gracias por este completo panorama. Al contrario, gracias a ustedes. A ustedes también el agradecimiento. Es momento de una breve pausa. Ya regresamos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500.000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en France24.com.